Bien, en este video vamos a ver cómo se aplica la ley de senos y la ley de cosenos en triángulos oblicuos. ¿Qué es un triángulo oblicuo? Un triángulo oblicuo es aquel triángulo que, a diferencia del triángulo rectángulo, no tiene ningún ángulo recto. Entonces, cuando tienen ángulos rectos, nosotros podemos aplicar las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, o sus inversas, cosecante, secante, cotangente. Y con esto podemos empezar a encontrar los lados de un triángulo o podemos encontrar los ángulos de un triángulo. Pero esto solamente aplica cuando el triángulo es rectángulo, es decir, que hay un ángulo de 90 grados. En el caso en el que no lo haya, entonces aplicamos la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces, ¿qué es la ley de senos? Ley de senos y ley de cosenos. Es muy importante decir que lo primero que tenemos que intentar aplicar de estas dos es la ley de senos. Y si no se puede, entonces nos aumentamos por la ley de cosenos. Este es un triángulo oblicuo-ángulo. Es un triángulo que no tiene ningún ángulo recto, que aun cuando este es un triángulo isósceles, nosotros nos podemos dar cuenta de que va a tener dos ángulos muy parecidos y un ángulo distinto, pero no va a tener ninguno de 90 grados. O también pudiera ser un triángulo equilátero, en donde también vamos a decir que tenemos tres ángulos que son iguales, pero ninguno es de 90 grados. Y finalmente podemos dibujar un triángulo que sería un triángulo escaleno. Y pues este triángulo obviamente tampoco cuenta con ángulos de 90 grados. Entonces cualquiera de estos triángulos se llaman triángulos oblicuángulos. Y aquí aplicamos ley de senos y ley de cosenos. La ley de senos es la siguiente. Ponemos, acordándonos siempre que en un triángulo, voy a tomar el caso de un equilátero, porque puede ser cualquier triángulo, acordándonos siempre que tenemos un ángulo A mayúscula y enfrente tenemos su lado correspondiente a minúscula. Un ángulo B mayúscula y enfrente su lado correspondiente a B minúscula. Y un ángulo C mayúscula y su ángulo en minúscula enfrente. Entonces, estos en mayúscula son ángulos, estos en minúscula son lados. Entonces, tomando este caso, esto también es un triángulo oblicuo-ángulo. Ahora, la ley de senos dice A minúscula, porque estamos hablando de lado, entre seno de A mayúscula, que es el ángulo, es igual a B entre seno de B mayúscula, y es igual a C, todas minúsculas, entre el seno de C mayúscula. ¿De qué se trata? Se trata de que tengamos una relación, ya sea A y A mayúscula, B y B minúscula o C y C minúscula, que la tengamos completa. Y que de la otra relación de enfrente tengamos un lado o un ángulo. Por ejemplo, vamos a marcar este ángulo como 79 grados, sin decir que esto es un triángulo correspondiente a la figura. Pero vamos a decir que el ángulo A es de 79 grados y que el lado A es de 12 unidades. Y que el ángulo B es de 55 grados y no sé cuánto vale este lado, pero sé que este lado C vale 9 unidades. Tampoco conozco este ángulo. Ahora, este ángulo es bien sencillo conocerlo porque sabemos que la suma de los ángulos nos da en un triángulo nos da 180 grados. Entonces aquí lo conoceríamos de una forma muy sencilla. Si a los 180 grados que nos suman los tres ángulos, le restamos los 79 de la A, le restamos los 55 de B, y entonces deducimos que el ángulo C, entonces estará midiendo 180 menos 79 menos 55. Y esto significa que este ángulo de aquí mide 45 grados. Evidentemente aquí ya nos dice que no es un triángulo equilátero, pero nos sirve para ver la información.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos de información de inicio en nuestras fórmulas? Pues tenemos un 12 sobre un seno de A que sí conozco, que son 79 grados. Tengo una B que yo no conozco sobre un seno de 55 grados. Y tengo una C que sí conozco, que es 9, entre un seno de 45 grados, que es el C. ¿Qué significa? Que tengo dos relaciones completas, así es que puedo tomar cualquiera de ellas, ya sea estas primeras dos relaciones, y despejar B. O puedo tomar estas dos y despejar B. Voy a agarrar este primer caso, y entonces B, si lo despejo de aquí, lo que está dividiendo va a pasar multiplicando, así es que me va a quedar el seno de 55 grados por 12. Y divide entre el seno de 79 grados que ya está aquí. Y entonces ya tendría yo el valor de B. A ese se le llama ley de senos. Pero, si yo da todos estos valores de aquí abajo y no tuviera ningún valor de aquí arriba, yo no puedo aplicar la ley de senos porque me falta la relación completa para poder hacer el despeje. Entonces esto únicamente pasa cuando hay una relación completa arriba y abajo y en la otra me permite despejar una variable. Una relación completa y me permite despejar la variable. Entonces, esta es la ley de senos. Imaginemos que no tenemos todo completo en otro ejemplo, pues vamos a ver cómo aplicamos la ley de cosenos. Ok, tomando en cuenta el mismo ejemplo, vamos ahora a resolver el lado que no tenemos, que es B. Pero ahora vamos a usar la ley de cosenos. Y la ley de cosenos me dice algo bien importante. Debo tener dos lados y el ángulo entre ellos para aplicar la ley de cosenos. En este caso, debo tener el ángulo B, que está enfrente del lado B, y los dos lados a los costados del ángulo B. Es decir, me sirve A, me sirve C minúscula y me sirve B mayúscula. Para que entonces yo despeje B minúscula, que va a ser B igual a la raíz cuadrada de A minúscula al cuadrado más C minúscula al cuadrado menos 2A por C. Todo esto por el coseno del ángulo que sí tengo, que en este caso es B. Entonces a todo esto le saco la raíz y yo voy a estar sabiendo cuánto vale B. Voy a aplicar los valores que ya tengo aquí y voy a poner, perdón por lo chueco, A minúscula, que vale 12 al cuadrado, más C minúscula, que vale 9 al cuadrado, menos 2 que multiplica a 12, que multiplica a 9 y que multiplica al coseno, en este caso, de 55 grados, que es B mayúscula. Este coseno de 55 grados, yo ya voy a saber en mi examen que me van a poner un dato que es decir, el coseno de 55 grados es 0.5735. Entonces ya voy a poder sustituir este coseno de 55 grados por este número. De tal forma que B va a ser igual a la raíz de 12 al cuadrado, que es 144, más 9 al cuadrado, que es 81. Menos todo esto multiplicado, que son 2 por 12, son 24, por 9, que son 216, que multiplica al coseno de 55, que es 0.5735. Por jerarquía de operaciones, primero hago esta multiplicación y luego ya puedo hacer la suma para restar. Entonces, la suma me queda 144 más 81 y eso significa 225. Menos este producto, que son 216 por 0.5735, y esto me da 123.88. Ahora sí que ya esta operación de multiplicación los resto y me da 225 menos 123.88, me va a dar 101.12.
Vamos a decir que 101. Y entonces ya le saco la raíz y b va a ser igual a 10.5 en este caso. Entonces ya tengo b. ¿Sí? Entonces eso es como nosotros sacamos con la ley de senos, perdón, con la ley de cosenos, el valor de b. ¿Qué necesité? Necesité el ángulo que está enfrente del valor y necesité los lados que están al costado de 55 grados, que era b. Y con eso ya puedo. Entonces, esta es la ley de cosenos, pero como esto implica mucho más procedimiento y más álgebra, entonces la recomendación es, si puedes usar ley de senos, primero utiliza ley de senos. Y cuando veas que no tienes relaciones completas y no puedes utilizar la ley de senos, pues entonces te vas a utilizar la ley de cosenos. Entonces yo espero que hagas algunos problemas y que te sirva esto para deducir tus propias conclusiones de tanto la ley de senos como la de cosenos. Suerte.